Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos otra vez en nuestro espacio Mega QM Canales. Hoy vamos a revisar junto con Rodri el contexto actual, marcado por pantallas un poquitito más verdes. Los objetivos de la charla es, uno, ¿qué nos dejó el resultado electoral? Dos, ¿cuáles son los nuevos objetivos? Tres, y principalmente, ¿qué hace falta para volver al mercado de capitales? Cuatro, ¿dónde vamos a encontrar el equilibrio entre tipo de cambio y tasa de interés? Y por último, cómo todo este entorno impacta en nuestra industria o cómo viene impactando en nuestro negocio y dónde está la propuesta de productos de Mega QM. Siéntanse libres durante la charla en hacer las preguntas que les parezca a través del chat y sin más, los dejamos con Rodri para ir recorriendo la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Como decía Diego, es otro contexto, ¿no? Arrancamos con nuevas preguntas. A mí me gusta decir que entramos en una nueva etapa y que esta nueva etapa nos pide, nos exige cambiar un poco la manera en la cual veníamos pensando y analizando el escenario. Tuvimos 10 meses, quizás hasta un poquito más, pensando en las elecciones, qué pasaba antes, qué pasaba después, cómo nos preparábamos, cómo entrábamos con las carteras a ese periodo, y muy sujetos a lo que dijera ese resultado electoral para ver cómo podía ser el día posterior. Por lo tanto, eran carteras y posiciones de inversión en general súper conservadoras, buscando minimizar los impactos negativos si el resultado no era favorable a lo que esperaba el mercado. Así que ahora con un horizonte temporal distinto, con un escenario político distinto, creemos que los desafíos son otros, ni mayores, ni peores, ni menores, son otros, y que tenemos que entender un poco cuál es esa discusión para ver cómo tomamos decisiones y aprovechamos este contexto. Eh, Cuando pasa un proceso electoral como este, a mí me gusta primero, más allá del clima o el sentiment de mercado que se genere, ir a los datos puros y duros y decir, bueno, ¿qué cambió del 24 de octubre a hoy? ¿Sí? ¿Y qué va a terminar de cambiar el 10 de diciembre cuando asuman los nuevos diputados? Fundamentalmente que cambió el equilibrio en las cámaras. ¿Sí? Y este equilibrio nuevo en las cámaras se da por un apoyo al oficialismo mayor al que esperaba el mercado y sobre todo porque tiene dos cosas. Una, un poder de veto garantizado con legisladores propios en ambas cámaras, ¿no? Ese tercio que hace falta para poder vetar iniciativas del poder legislativo y que no puedan pasar en una segunda vuelta que tanto ruido hizo en estos últimos meses. Y eso es un dato, ¿no? Esto no depende de cómo evolucionen las cosas hacia adelante, es un dato que ya tienen ese poder de veto. Y el otro dato es que entre los legisladores oficialistas, considerando al PRO dentro de ese grupo, y los opositores más dialoguistas de las Provincias Unidas o de otros partidos más afines o cercanos al gobierno, se logra el quórum y la cantidad de votos necesarios como para pasar reformas. Y esto es muy fuerte, ¿no? Esto versus el escenario que teníamos antes es muy significativo. El otro tema importante ahí ya tiene más que ver con cómo la oposición y cómo cómo la oposición dialoguista y cómo el mercado lee este resultado, es que la foto del ganador en estos procesos electorales ayuda mucho, ¿no? No es lo mismo conseguir caudal legislativo cuando uno viene a hacer una elección débil que cuando uno viene a hacer una elección fuerte y tiene el apoyo de determinado segmento social. Entonces, tenemos un escenario político que por datos duros es muy distinto al anterior y que después por sentiment y por la manera en la cual el oficialismo se viene acercando a esta oposición dialoguista, deja margen y deja un sendero para empezar a avanzar con estas reformas que están pendientes. La expectativa no es lograr las grandes reformas estructurales en 3 meses, pero sí que se pueda empezar a avanzar en esas reformas que le tienen que dar la competitividad a la economía local, que no le vamos a pedir por tipo de cambio, ¿no? Que no hemos logrado nunca por tipo de cambio. Así que ese es un poco el desafío. En este escenario
donde el gobierno quiso llegar a las elecciones con el tipo de cambio controlado dentro de las bandas y con el menor nivel de inflación posible. Bueno, ese era el objetivo, ese era el mandato social que entendía que había recibido en diciembre del 23 cuando asumió. Bueno, ahora el objetivo hacia adelante es otro, ¿no? Y esto nos cambia a nosotros la manera en la que vamos a ir pensando y analizando este escenario, ¿no? El objetivo hacia adelante es otro porque con la inflación baja solo no se gana la elección de 2027. La discusión va a ser distinta y esto es lógico cuando uno está en un programa de estabilización. La primera parte fueron esos 2 años con un objetivo. Los segundos 2 años los objetivos son otros. Y nosotros entendemos que esos objetivos son estos tres que vamos a poner acá, que es, primero y principal, volver al mercado de capitales. Suena loco que el primer objetivo sea ese y no consolidar el crecimiento, demás, pero necesitamos volver al mercado de capitales porque es la clave que destraba muchos de los otros objetivos que vamos a estar planteando. ¿Sí? Volver al mercado de capitales implica que el equilibrio cambiario es completamente distinto. Si es muy distinto si yo tengo un tesoro que necesita llevarse entre 15 y 17 mil millones de dólares del mercado todos los meses, o ese tesoro logra el roleo de sus vencimientos y esa demanda no la tengo. Pensemos que un año normal del agro es entre 25 y 28, 29 mil millones de dólares y el Tesoro se lleva más de la mitad de eso todos los años. O sea, tener o no tener ese jugador en el mercado cambiario me cambia por completo la dinámica cambiaria del mercado local. Entonces, el primer objetivo va a ser ese, y Diego lo destacaba cuando hacía un poco la hoja de ruta de esta presentación. ¿Qué nos falta para volver al mercado de capitales? ¿Qué condiciones se tienen que dar y qué implicancia tiene eso para nuestra economía? El segundo punto que yo planteo acá es sumar estabilidad económica y financiera, ¿sí? ¿Por qué sumar estabilidad? Es lo que nos hizo mucho ruido en los últimos 2 años. Esta incertidumbre sobre la volatilidad del tipo de cambio, marginal diría, fue bastante acotada cuando lo miramos un poco en perspectiva y si lo comparamos con la volatilidad que tuvimos de clima político y de tasas de interés. Es muy difícil invertir o financiar una inversión cuando tengo tanta volatilidad en el costo del dinero y cuando tengo tanta volatilidad entre la disponibilidad o no de ese fondeo. ¿No? Le venimos pidiendo a la economía argentina que financie proyectos que son a 5, 7, 8, 10 años vista con crédito a 6 meses, 12 meses. ¿Sí? Con incertidumbre de si cuando se da el vencimiento de ese crédito voy a tener disponible para renovar o no y a qué condiciones lo voy a hacer, pasando de tasas reales negativas de 15 a tasas reales positivas de 40. Es imposible financiar proyectos y que la economía crezca con esa volatilidad. Entonces, el segundo objetivo para estos primeros meses es consolidar esa estabilidad económica y financiera, bajar esos niveles de volatilidad, bajar esos niveles de tasa real de interés para que esto sea sostenible en el tiempo. Y el tercero que estoy planteando acá es potenciar el crecimiento económico, una discusión que hasta ahora ni empezó, ¿no? Es si logro volver al mercado de capitales, lograr la estabilidad cambiaria y de tasas de interés y financiera, bueno, si esto empieza a volcar un poco hacia la economía real, ¿no? Estos procesos se consolidan cuando, después de todos los esfuerzos, ajustes y reformas, se logra que la economía crezca, ¿no? Y ese tiene que ser sin duda el tercer objetivo. Es un montón lo que estamos pidiendo hacia adelante, pero son los pasos que necesitamos dar para que todo este proceso se consolide y no sigamos con estos escenarios pendulares que tanto daño nos han hecho de cambiar rumbo para un lado o para otro, ¿no? Si estos objetivos se cumplen, creo que 2027 debería ser un poco indistinto quién gane las elecciones presidenciales, porque se deberían mantener esta línea. Nadie va a querer cambiar una economía que tiene equilibrio fiscal, que tiene crecimiento económico, que esté generando empleo y que es estable, porque es un discurso que no va a tener asidero en el voto porque nadie va a querer salir de ese escenario. Entonces, estos es un poco los objetivos que uno entiende que tiene el equipo económico y el poder ejecutivo hacia adelante. Son complejos, vamos a profundizar un poco algunos de estos para entender la magnitud de esos desafíos y, como decía Diego antes, entender qué oportunidades pueden empezar a aparecer y cómo nos tenemos que manejar gestionando activos en estos escenarios.
El primer objetivo, por supuesto, siempre se mantiene, que es mantener el equilibrio fiscal. Esto tiene que ser el ancla. De acá no se va a mover el programa económico, sabiendo que hacia adelante es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque parte de estas reformas implican disminuir la presión tributaria, ¿no? Entonces hay poco margen y acá es donde el crecimiento tiene que jugar un rol clave, ¿no? Que genere los recursos para poder bajar la presión tributaria sin que eso genere déficit. Sabemos que este ha sido el pilar del programa económico y que de acá no se van a mover, ¿sí? Pero el segundo objetivo es un tema que le ha costado mucho al equipo económico, que es acumular reservas. Acumular reservas en un contexto donde el Tesoro necesita tantos dólares y donde el proceso de dolarización de carteras en todos los meses previos al proceso electoral fue tan alto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Fíjense cómo se acumuló reservas todos los primeros, este es el nivel de reservas brutas, cómo se acumularon reservas todos los primeros meses de gestión. Cuando empezó a usar dólares el Tesoro, esto se cortó, y cuando empezó la flotación central no compró más dólares, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa capacidad de acumular reservas y que le dé más estabilidad, esa estabilidad cambiaria que yo planteaba un par de slides atrás, ¿no? Es el Tesoro el que las tiene que comprar con superávit, las tiene que comprar emitiendo deuda en pesos, es el central el que lo va a comprar. Bueno, para que el central lo compre y eso no implique un desequilibrio en esta ecuación que miramos tantos los argentinos, que es la de cobertura de reservas contra base monetaria y pasivos en pesos, lo que necesitas es que se estabilice y se consolide la demanda real de dinero, ¿no? Y este quizás es uno de los objetivos que tiene el Banco Central ahora, lograr recuperar y estabilizar esa demanda real de dinero que tanta volatilidad tuvo en los últimos meses y que permitió niveles de atesoramiento de más de 6.000 millones de dólares por mes. Hablar de 6.000 millones de dólares por mes, 6.300 como fue el último dato de septiembre, estamos hablando de 75.000 millones de dólares anualizados de atesoramiento, ¿no? Es una locura. Es insostenible pensar que eso pueda ser así. Este proceso de acumulación de reservas tiene que compatibilizarse con mantener la estabilidad, no inyectar pesos que el mercado no necesite y no recurrir a este esquema que a la larga nos resultó nocivo, que fue la de los pasivos remunerados, esterilizando esos pesos que se emitían para comprar dólares y que el mercado no necesitaba. O sea, esa compra de dólares tiene que estar vinculada al ritmo en el cual va creciendo la demanda real de pesos. Si no, en definitiva, es una manera de tratar de sostener artificialmente alto el tipo de cambio real, evitando que caiga el nominal, pero que después lo vamos a sufrir vía inflación como nos ha pasado en ciclos anteriores. O sea que este objetivo está, probablemente sea mucho más gradual de lo que todos preferiríamos. Nos gustaría que esta acumulación sea más rápida. Creo que va a ser un proceso lento igual y que va a estar muy atado a la velocidad con la cual el Tesoro logre reacceder al mercado de capitales y los volúmenes en lo que lo pueda hacer. Pero este es un objetivo claro. Eh, el tercer objetivo es resolver un poco esta problemática que vimos en las últimas, diría en las últimas semanas, que es el roleo de la deuda en pesos del Tesoro Nacional. Eh, Cuando uno analiza los ratios de endeudamiento, se da cuenta de que a nivel de stock de deuda total al mercado Argentina no tiene un problema. Cuando mira el perfil de vencimiento, sobre todo de la deuda en pesos, ¿sí? Fíjense que esto está puesto en dólares. Estamos hablando que tenemos que rolear 45.000 millones de dólares por trimestre de deuda en pesos, ¿no? Es como que nos acostumbramos ya a hablar de esos números. Pero pongo en referencia, en 2001, cuando Argentina defaultió, las necesidades de roleo anuales eran de 28.000 millones de dólares anuales. Ahora estamos hablando que tenemos el doble por trimestre. Está bien, 2001 ahora pasó mucho tiempo y ajustado por inflación esos números no son iguales, pero tenemos una concentración de vencimientos de deuda en pesos que es muy alta. Necesitamos estirar un poco este perfil de vencimientos
Y hemos visto la intención del Tesoro en las últimas 3 semanas de empezar a limitar esas emisiones cortas y empezar a sumarle un poco más de duration a todos estos activos. Es una necesidad. Hoy con controles cambiarios todavía para determinados segmentos de empresas y sobre todo de manejo de activos, ¿no? Compañías de seguros, bancos, los fondos mismos, obligados a tener posiciones máximas en moneda extranjera. Bueno, esto te garantiza el roleo, no es un problema el roleo, es un tema de precios solamente, pero te quita, te genera más incertidumbre, te genera más inestabilidad cuando tenés momentos de estrés, entonces necesitas que este perfil de vencimientos sea distinto. Con un stock total de pesos que ya venimos hablando, que no está bajo, ¿no? Cambió de casilleros. Ya no lo tengo en los agregados monetarios o en los pasivos remunerados como lo tenía antes, lo tengo en la deuda en pesos del Tesoro, que se duplicó. ¿Sí? Entonces necesito que esto, que por más que se duplicó, sigue siendo un número razonable, que una economía tenga deuda en pesos en moneda local por menos de 30 puntos del PBI, no es una locura para ningún país, me exige que logre acomodar este perfil de vencimientos de alguna manera que sea un poco más holgado y me genere menos presión y volatilidad sobre el nivel de vencimientos y sobre la tasa de interés y la liquidez. ¿Sí? Cada vez que hay un vencimiento, tenemos mucha duda de cómo va a quedar la liquidez el día siguiente y si eso va a tener impacto o no en las tasas de interés. Entonces necesitamos que se genere esa estabilización de esos flujos, ese perfil de vencimientos. Como cuarto objetivo, y lo planteó, lo comentaba Diego, creo que es, una vez que logre eso, es central volver al mercado de capitales, es central volver a acceder a ese financiamiento en dólares que nos permita rolear, y creo que falta poco, ¿no? Creo que falta muy poco. Uno ve este número que dice 599 puntos de riesgo país, bajó prácticamente 500 en los últimos, diría, 45 o 60 días versus promedio de septiembre. Lo vemos acá en el gráfico, cómo fue bajando. La línea azul es el ENVI de Argentina. La línea naranja es el spread que tienen los activos LATAM de alto riesgo versus el ENVI global. ¿Sí? Y acá creo que vale la pena una aclaración. Argentina está prácticamente en los mismos niveles de enero. ¿Sí? Enero tenía 559, fue el mínimo el 9 de enero de riesgo país. Hoy está en 595, 599. Ahora, de enero acá, la verdad es que el riesgo emergente comprimió, ¿sí? Cuando uno mira el Latam High Risk que tenía 360 puntos en enero, hoy tiene 280. O sea, acá tenemos casi 80 puntos de caída del riesgo país emergente, ¿sí? Por lo tanto, para que Argentina esté en los niveles que tenía en enero, y la verdad todavía tiene para recorrer más de 100 puntos básicos de caída para que esta línea roja se vuelva a acercar a la gris y Argentina esté en términos relativos igual a los países de América Latina de alto riesgo como estaban en enero. Esos valores nos permitirían acceder al mercado de capitales, sí, sin ninguna duda. Creo que ese es un dato importante. Argentina hoy, como pongo acá en slide, tiene capacidad de pago, tiene voluntad de pago. La duda es el acceso a las divisas y si yo tengo roleo de la deuda corta, eso no es un problema. Entonces, están dadas las condiciones por fundamentos como para que Argentina pueda avanzar con alguna operación eh, que libere divisas de los próximos meses y garantice el roleo. La curva hard dólar refleja un poco esto, ¿sí? Los que siguen estos activos ya saben que por primera vez en mucho tiempo, y lo vamos a ver ahora, tiene pendiente positiva, ¿sí? ¿A dónde deberíamos apuntar? El primer escalón que uno se imagina es estos que están en B y B menos, ¿sí? Que están accediendo ya a niveles de tasa en el tramo corto parecidos a los que tiene Argentina, y rápidamente uno se podría imaginar niveles de riesgo país más parecidos a los que tuvo Macri, que estaban en torno a los 400 puntos básicos, y eso, dadas las tasas
que afuera ahora están en 4,05, 4,1, una tasa de 10 años, ya nos permitiría movernos en el rango de 8 puntos, 8 puntos y medio de tasa de interés. Es un escenario completamente distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Este escenario es posible. Este escenario, si se da, si se logra llegar a esos niveles y a ese roleo, cambia por completo la manera en la cual vamos a estar leyendo el mercado cambiario y nos va a sumar mucha certidumbre hacia adelante. El mercado anticipa un poco eso. Yo acá comparé algunos fundamentos que teníamos en enero, cuando teníamos un diferencial contra nuestros comparables, 80 puntos básicos más bajo que el que tenemos hoy y los que tenemos ahora. El tipo de cambio real subió más de 20 puntos. ¿Sí? Tenemos más tipo de cambio real, ¿sí? Tenemos poco más de deuda a mercado, subió la deuda en pesos, esto es el último dato ya de noviembre, pero fue bajando la deuda en dólares en la medida que se fueron haciendo pagos. Tenemos más reservas brutas, es cierto, acá está el dinero del fondo, pero no nos olvidemos que el dinero del fondo ya es reserva genuina del Banco Central, porque el Tesoro tomó esa deuda y le recompró las letras intransferibles, o sea que acá tenés un nivel de reservas mejor que el que tenías en enero. Sigue sin ser óptimo, está muy lejos de ser óptimo, sigue siendo muy bajo, pero es mejor. Estoy en niveles de tasa ya parecidos. El spread SER me quedó alto, estoy 8,8, ya estoy abajo, estoy en 7,5. Ayer siguió comprimiendo, ¿sí? Y lo que me cambió muy fuerte es esto, fíjense. Cuando estábamos en enero, las dos curvas, tanto la de globales como la de bonares, tenían pendiente negativa, ¿sí? Tenía menos tasa de interés en el tramo largo que en el tramo corto. ¿Por qué? Porque todavía tenía incertidumbre sobre la dinámica y sobre cómo iba a hacer frente a los vencimientos de los cupones en los primeros años. Esto, recuerden, ya están pagando amortización, vencen de acá 2029 y 2030. ¿Sí? Son los que me están pidiendo más flujo de divisas en los próximos años y eso tiene incertidumbre. No por la voluntad de pago, por la capacidad de pago, un país que tiene superávit, sino por el acceso al mercado de capitales o eventualmente por el acceso a las divisas. Y ahora cambió. Y fíjense qué loco que cambió para la curva de globales y no cambió tanto para la curva de bonares. Fíjense este diferencial. ¿No? Esto para mí indica que estoy teniendo compras de inversores extranjeros que están viendo con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos como muy ciertos los flujos de corto plazo y ven oportunidades acá. Compran ley extranjera, que es la que pueden operar, por eso los globales están comprimiendo mucho más que los bonares. Acá creo que tenemos alguna oportunidad, ¿no? Este diferencial no tiene demasiada lógica si tenemos en cuenta que hasta ahora siempre se han cumplido, se han equiparado las condiciones para ambos instrumentos. Ahora, esta pendiente que ya es positiva, lo que me marca es que ya no tengo esta incertidumbre de corto plazo y que empiezo a tener un horizonte donde puedo empezar a pensar con emisiones de deuda más largo que esto, que estén orillando, que estén operando ya por debajo de los dos dígitos, ¿no? Hay claramente una oportunidad ahí. ¿Qué estamos viendo, qué estamos esperando para adelante? ¿Dónde vamos a estar poniendo el foco? ¿No? Creo que si uno mira las cláusulas de ajuste y trata de entender cómo se mueve la economía y cuáles son los tiempos que tenemos hacia adelante, creo que tenemos que entender que hay poco margen para hacer movimientos en el mercado cambiario, por lo menos hasta que se regularice la oferta de divisas. ¿Sí? Recordemos que para llegar a fines de octubre, al 26 de octubre, sin movimientos en el tipo de cambio, se tomaron decisiones que implicaron adelantar oferta. Y cuando yo adelanto oferta de dólares, la verdad después llega un momento donde esos dólares tenían que estar y ya no están, ya los cobré. ¿Sí? El agro adelantó 6.200 millones de dólares y ahora bajó su ritmo de liquidación para compensar esos dólares que ya liquidó. Tiene que ir cancelando los créditos que tomaron para adelantar esas divisas. Entonces tengo, para mí eran 3 meses por delante, noviembre, diciembre y enero probablemente, con alguna colita adicional para febrero, donde la oferta de dólares del agro va a ser más baja. Y la verdad que intentar avanzar con la liberación de los controles que están pendientes o hacer una flotación eh, más sin bandas o algo parecido, no tiene mucho sentido cuando no tengo toda la oferta arriba de la mesa.
En general busco todo lo contrario, tener más oferta de lo habitual para iniciar esos procesos. De todas maneras, el equipo económico viene destacando que no van a salir de la política de bandas, que es algo que ellos pensaron para un periodo mucho más largo de tiempo y que en la medida que Argentina siga teniendo volatilidad política y tanta volatilidad en la demanda real de dinero, no están dadas las condiciones para que esa flotación se haga sin bandas. El mercado está comprando esto, lo dijo el ministro, lo dijo el presidente, lo han dicho distintos miembros del equipo económico en cuanto foro o espacio han tenido oportunidad de hacerlo. Quieren reafirmar esa idea que la política de bandas no se modifica. En los hechos, la verdad es un techo, ¿no? El piso de la banda creo que quedó demasiado lejos, pero me parece que están dadas las condiciones para que ese techo se mantenga y que operen comprando por arriba del piso, algo que el programa permitía y que en definitiva nos va a ayudar a entender cuál es un piso más cercano al techo, con una banda menos amplia, donde puede estar operando el central o el tesoro. Con un tipo de cambio más calmado, con un mercado que ya que vuelve a pricear que la política de banda se mantiene y que ya no tiene en su escenario hacia adelante un salto discreto del tipo de cambio, las expectativas de inflación, a pesar del dato de ayer, que fue un poquito más alto de lo que se esperaba, las expectativas de inflación se empiezan a alinear, empiezan a ubicarse de nuevo un escalón más abajo. El mercado está esperando alrededor de 20 puntos para el año 2026 y eso permite que el escenario para las tasas de interés sea completamente distinto. ¿Sí? Yo presentaba un poco la comparación con enero 2025, porque creo que en muchos aspectos estamos en una situación parecida a esa, donde el mercado anticipa que hacia adelante tengo menos inflación, que lo cambiario está más controlado que lo que esperaba antes, y eso me da margen para cambiar la estrategia de inversión, empezar a sumar duration a las carteras y apostar a que las tasas nominales y reales tienen un sendero descendente, ¿no? Y esas oportunidades, cuando se empiezan a poner en precios, primero me generan una curva para el mundo pesos invertida, y después apareció el Banco Central con la idea de bajar fuerte las tasas de corto y traer a hoy esos niveles de tasas reales más bajos. ¿Sí? Con esto tratar de mitigar un poco, diría, uno de los mayores costos que tuvo todo este proceso electoral, que fue una economía que tuvo que convivir con un crédito en pesos que se empezó a cortar y con unas tasas reales que estaban en niveles que tuvimos muy pocas veces, ¿no? Y que son difíciles de sostener para cualquier actividad. Entonces creo que estamos en un escenario de tasas donde deberían ir acompañando esa baja de la inflación. Y ahora vamos a comentar un poco cómo vemos ese trade-off entre tasas de interés, inflación y movimiento del tipo de cambio. ¿Sí? Hacia adelante, lo otro que nos estamos imaginando es que van a tratar de avanzar en un proceso de remonetización, ¿no? De acompañar esa recuperación que se espera para este escenario de menos volatilidad cambiaria y de menos tasas de interés reales. Eso debería generar igual, a pesar de que bajen las tasas reales de interés, porque sabemos que cuando las tasas son muy altas eh, no genera un aumento de la demanda real de dinero, sino una disminución por la incertidumbre que traen atrás, ¿no? Con tasas reales más bajas y más estables, nos imaginamos un proceso de remonetización que es necesario para consolidar el crecimiento. Si la economía está con niveles de monetización muy bajos e inestables y necesita ir recuperando esos valores. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario hacia adelante, que claramente están, cuando uno describe un escenario tan optimista, con valores y valuaciones de activos como los que estamos viendo ahora, siempre tiene que tratar de entender cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que pueden salir mal? Y en nuestro análisis, desde nuestra mirada, entendemos que este es un escenario optimista, con un montón de factores positivos, pero con muy poco margen de error, ¿sí? Y con muy poca capacidad para absorber shocks. ¿Por qué? Por el bajo nivel de reservas y porque la economía viene funcionando con un tipo de cambio real de equilibrio, cercano al techo de la banda, y que no es el techo de la banda no es un tipo de cambio de equilibrio de overshooting, ¿no? Que te permita corregir shocks externos.
Entonces tenemos menos margen de maniobra para absorber shocks. Ese es uno de los principales riesgos económicos de este esquema. Pocas reservas, un techo bajo y poco margen para absorber shocks externos es, creo, el principal riesgo. Los otros son los políticos internos que siempre salen un poco del espectro que uno puede manejar o que nosotros, en donde nosotros nos sentimos cómodos, pero que siempre está claro que puede cambiar el escenario político y que eso genere más volatilidad. Pero es un poco lo que tenemos como riesgos identificados. Vamos un poco hacia la expectativa de nivel de actividad que estamos viendo y que nos estamos imaginando, inflación que se aceleró un poco ahora, nivel de actividad que necesita empezar a recuperarse, si no en diciembre ya va a estar por debajo de lo que estuvo el año pasado. Creemos que pasado el proceso electoral, estos son datos positivos de actividad que deberían empezar a venir. Vamos a entender un poco las curvas y ya pasamos a los productos. Decía, el tramo corto de tasa fija comprimió muchísimo, ¿sí? Ya no tenemos activos rindiendo más de 2,5 mensual. Con inflación la última 2,3, ¿sí? Tasas reales bajitas ahí. Creemos que la inflación hacia adelante es más baja. Cuando uno mira la proyección 2026, estamos hablando de tasas de inflación de 1,6, 1,5, 1,6. Esa es la expectativa de mercado, con tasa de promedio de 2,3. Ahí estás teniendo 0,6, 0,7 puntos de tasa real implícita en la tasa fija. ¿Sí? Cuando ves la curva CER, estás en esos niveles. Arranca en 6,5, un valor que no veíamos hace mucho y termina lo más largo, fíjense acá en el gráfico, en torno a 9, ¿sí? Con el disco pesos en 8,5, ¿sí? Vemos que está arbitrado, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios y las apuestas? Si creo que la inflación va a ser un poco más baja de lo que predecía el mercado, la oportunidad la tengo en tasa fija. Si creo que el riesgo es que la inflación se me vaya un escalón más arriba, voy por el ajuste CER. ¿Sí? Y la curva hard dólar también arbitrando con esto, ¿sí? Fíjense, sobre todo en el tramo medio de la curva SAR, la inflación implícita es bastante alta. Creo que acá hay una oportunidad, nosotros estamos viendo una oportunidad acá en tasa fija, en este rango de los 6 meses, ¿sí? De 4 a 6 meses creemos que ahí hay una oportunidad. Cuando miro la curva hard dólar, comprimió bastante y cuando uno la mira como tasas reales, inclusive está por debajo de lo que está marcando la curva SAR. ¿Sí? Ver la curva de globales. La de Bonares no tanto porque está en torno a 11, pero veamos la de Bonares, en torno a 10,5, 11, le saco 2,5 puntos, 3 de inflación internacional, estoy más en torno a 8, 7,5, 8. Empiezo a aparecer con estos niveles, está bastante arbitrado. La SER me da cobertura inflacionaria, la hard dollar me da cobertura cambiaria, ¿sí? La ventaja de la curva hard dollar es que tengo opciones de duration más larga que si estas curvas siguen comprimiendo me puede dar más premio. ¿No? Eso es un poco lo que estamos viendo. El posicionamiento en los distintos activos, esto después les queda. La idea es en todas las curvas, en este escenario optimista, tratar de sumar, extender duration. Creo que la oportunidad para capturar esto es con más duration y mantener esta idea de que necesito entender cuáles son las coberturas que tengo que tener. Si me sirve la cobertura SER, es estirar direct duration en la curva SER. Si estoy más corto en términos de horizonte de inversión, tasa fija me da una oportunidad grande de lograr tasas reales más altas. Y si es una inversión de muy largo plazo y la cobertura cambiaria me sirve, globales por nivel de duration y demás es lo que me está dando más oportunidades. Bueno, fui rápido, Diego, para mantenernos dentro de los 45 minutos que tenemos por objetivo. Vamos ahora a la parte de fondos y por supuesto, si quieren ir mandando preguntas por el chat, después las contestamos cuando terminemos la parte de los productos. Gracias, Rodri. Usemos como nexo poquito este cuadro antes de comentar algunos puntos acá, algunos conceptos y alguna dinámica que estamos viendo en la industria. Si uno va 7 trimestres para atrás, ve que los primeros 4 o 5 trimestres, desde el segundo trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025, nuestro negocio vino con flujo positivo, tendencia que se revirtió en los últimos 2 trimestres. Creemos que de acá a fin de año, como pueden ver en el cuadro, van a empezar a volver los flujos positivos en pesos. Si hacemos un análisis por categoría de productos, los money market en dólares, claramente los grandes ganadores en términos de crecimiento de market share.
duplicaron su peso en la industria en menos de 3 meses. Hoy ya están con una participación cercana al 10% del negocio, ¿sí? Recordando que es una categoría que tiene un poquitito más de un año de vida. La contracara, si lo miramos en términos de producto, en el último trimestre los grandes perdedores en términos de share fueron los fondos Temas Uno y SER, que devolvieron más de un tercio del patrimonio que tenían. Creemos que la dinámica de los money market en dólares va a seguir, van a seguir ganando participación en el negocio y la dinámica que veíamos de los fondos Temas Uno y SER en línea con lo que planteaba Rodri se va a revertir. Vemos ya en el gráfico cómo empiezan a aparecer flujos en los últimos, en lo que va del mes y acentuado después de las elecciones, empiezan a aparecer flujos en todas las categorías de cash management y también en la categoría SER. En una mirada cliente, también no nos parece menor resaltar que las personas físicas siguen ganando participación en el negocio, ya están en niveles cercanos al 20%. Me refiero a personas físicas comprando fondos comunes de inversión de manera directa. Esto no contempla lo que viene a través de billeteras y tampoco contempla lo que viene a través de los agentes de colocación y distribución de fondos, las AGDIs. Estamos cerca de los máximos que supo haber en el 2018, que estuvo en niveles de 24%. Así que creemos que los individuos van a seguir ganando participación en nuestro negocio. La contracara, el contraste de esto es la pérdida de participación de las grandes corporaciones con altas tasas de interés activas y principalmente un desarme del overhang monetario que supieron tener en periodos anteriores. Con una mirada más cortita, sí, con una mirada más reciente, volvieron los flujos en pesos, como decíamos, por resultado electoral. No llega todavía a contrarrestar el flujo negativo que hubo en el año. Vemos una industria prácticamente con un flujo neutro, ¿sí? Lo positivo por el lado de flujo en dólares, aproximadamente 7.000 billones y flujo de 7.500 billones negativo en el mundo pesos. Desarme de posiciones dólar link, desarme más grande de las posiciones de cobertura que hubo preelecciones, claramente en términos mucho más acotados que en otros eventos electorales, y claramente siguen los flujos en dólares en todas las categorías, más allá de los money market, también muy cerca de los máximos que supo haber en el 2018 con el auge de los fondos globales y los fondos de LETES. Sí, esto como para poner en contexto y ahora como decía Rodri, ya pongámosles nombre y apellido a los productos. Mundo pesos. Los rendimientos se estacionaron, como mencionaba Rodri, un escalón más abajo. Ahí podemos ver cómo quedan los escalones de cash management con TNA en el money market, el mega QM pesos en niveles de 27-28, nuestro fondo T0 de mega QM balanceado del ECAPS en niveles de 28 y el T más 1 ya en niveles de 31. Claramente el gran ganador fue el mega QM retorno absoluto, nuestro fondo de SER en 30 días con un rendimiento de más 14 y con una mirada larga también. Year to Day es un fondo que viene rindiendo en niveles de 42%. Si pasamos rápidamente a repasar cada uno de los productos del mundo pesos. Nuestro money market sigue avanzando, como mencionaba Rodri, el proceso de baja de tasas. El recorte de 3 puntos se hizo extensivo a la tasa de caución, recordando que estas últimas semanas o estos últimos meses el producto money market en pesos tuvo sus productos competitivos o sus productos complementarios con la tasa de remunerada y la tasa de caución. Ahora entendemos que la liquidez rinde menos en este contexto. El fondo todavía tiene un 40% de la cartera, como pueden ver, alocado en plazos fijos a tasas viejas, que le da un colchón de rendimiento por sobre la caución y sobre la remunerada. Entendemos que
ha habido un correlato muy grande entre diferencial de tasa de caución y tasa de money market con la evolución de los patrimonios de estos fondos. Entendemos que los flujos deberían volver a canalizarse y es una oportunidad para la SALIC de tomar caución y poder alocarlo siempre que haya margen de hacer un diferencial. La alternativa complementaria al fondo de money market, al Mega QM pesos, es nuestro Mega QM balanceado. Acá la estrategia es ir extendiendo duration. Hoy estamos parados con una estrategia de 2,3 meses. Seguir posicionando la cartera en LECAPs un poquitito más largas para tratar de mejorar el devengamiento contrastado con el fondo anterior y poder capturar si es que queda algo como mencionaba Rodri, de compresión de tasas, pero sin darle mucha volatilidad al producto, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un producto con un horizonte de inversión de 7 días, que paga los rescates en T0, que sea una alternativa un poquitito más rentable que el money market sin sumarle mucha volatilidad. Y la tercera alternativa, que acá sí le vemos valor, empezaron a volver los flujos también a la categoría de fondos T+1 en pesos, nuestro Mega QM ahorro. Acá para aquellos clientes que sí tienen un horizonte de inversión un poquitito más largo, una estrategia de duration que la hemos extendido, ya está arriba de los 4 meses. Seguimos aprovechando las licitaciones para cargar instrumentos con vencimiento en el segundo semestre del 2026. La cartera se complementa con algo de activos privados que le dan un spread importante contra Tamar. Y acá sí, con una mirada puesta más allá del devengamiento, en una compresión adicional que pueda haber en las tasas. Mega QM retorno absoluto, nuestro fondo de ser, como dijimos, bueno, si hablamos de compresión, acá sí que la hubo. Rodri hacía la analogía de cómo está arbitrada hoy la curva SER con la curva hard dólar. Cuando uno miraba estos activos hace no mucho, rendían más 25 sobre inflación. Lo que veíamos ahí cuando la curva hard dólar rendía 10, 12, que de alguna manera tenía implícito una potencial o un riesgo de devaluación de niveles de 12, 15%. Por eso no estaba ese desarbitraje entre ambas curvas. Hoy entendemos que despejado ese nivel, ya no encontramos esos niveles. La curva a ser, como decía Rodri, hoy con una pendiente positiva, con niveles entre 6,5 y 9. Acá el fondo ya con una mirada más de devengamiento, con tasas reales del 8%, sigue siendo una alternativa para aquellos que tengan un horizonte de inversión de mediano plazo y se quieran mantener con esta cláusula de cobertura. Y por último, en el mundo pesos, ya empezar a ver otra vez el fondo Mega QM Acciones y nuestro fondo de renta variable. Más allá del rally post-elecciones que todos conocen y de los altos niveles de volatilidad que tiene este tipo de producto, queremos resaltar dos aspectos. Los precios medidos en dólares todavía lucen con recorrido, ahí lo muestra Rodri en el gráfico de abajo a la izquierda. Y el otro aspecto es que la renta fija en general ya está en los niveles de enero y la renta variable todavía tiene algo de recorrido. Las apuestas principales, los over, están en energía, principalmente Pampa, YPF y Central Puerto, algo en bancos como over, principalmente macro, y los under están en materiales, principalmente Loma Negra y Siderar y Teco. Pero es un fondo que sigue un índice, el índice ROFEX 20, con una administración con los desvíos que le estábamos planteando. También en la industria se empezaron a ver nuevamente flujos positivos en esta categoría. No sé, Rodri, si querés agregar algo en el mundo pesos, si no vamos al mundo No, dólar. el único comentario con respecto a acciones es que uno entiende que el techo de enero no necesariamente es un techo hacia adelante, ¿no? Que por ahí necesite un poquito más de madurez, pero si el financiamiento empieza a aparecer para Vaca Muerta y todos los proyectos pendientes, las empresas de enero 2026 no van a ser las mismas que enero 2025, ¿no? Van a tener más negocio adentro
con menos tasa real eso podría llevar a niveles, si todo va bien, por arriba de los que tuvimos en enero de este año. Mundo dólar. Riesgo país en los niveles que planteó Rodri, ya estamos en niveles de enero, en el orden de los 600 puntos, los soberanos más o menos rindiendo un dígito. Eso también de alguna manera empuja la evaluación de los activos privados. Acá nuestros 6 fondos en moneda dólar, dos alternativas de cash management, siempre ordenados de lo más conservador a lo más agresivo, 4 alternativas de asset management. Si les parece, pasamos a los productos y ahí mencionamos también términos de rendimiento. Bueno, nuestro money market dólar, el mega QM liquidez, hay mucha liquidez en dólares, las tasas están en niveles bajos. El mercado de alguna manera entendemos que está consolidando el esquema de bandas, por lo que entendemos que puede volver el apetito por tomar líneas en dólares, líneas de crédito en dólares, y de alguna manera el correlato de eso debería ser una suba de la tasa en dólares. En el mientras tanto de este proceso que esperamos, es un producto muy conservador, sin activos a mercado, tiene todos activos a devengamiento, como pueden ver, plazo fijo, caución y remunerada a dólar. Un fondo muy grande con un patrimonio entre 250 y 300 millones de dólares, una alternativa para aquellos clientes que quieren hacer parking y obviamente utilizarlo también como garantía de aforo en todos los mercados. El complemento de este producto es nuestro temas 1 dólar, el Mega QM Renta Global Dólares. Acá la liquidez no es en el día, es en 24 horas. Cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando que entre que duplica y triplica el rendimiento que viene dando el money market en lo que va del año, con una TNA en niveles de entre 4,5 y 5. Es un fondo que en lo que va del año viene rindiendo 3,78 directo. Acá, y sin sumar mucha volatilidad, ¿no? Cuando uno mira en la volatilidad que tiene, las ruedas que ha tenido negativo en el último periodo, realmente es una volatilidad muy baja. Es un fondo que encontró un mix principalmente entre Treasury Bills, pagarés avalados, liquidez en el mercado local y una porción más chiquita de ONs corporativas, principalmente de bancos con una duration bien cortita. Sí, fíjense que la duration del fondo no llega a los 5 meses. Para aquellos clientes, tanto individuos como empresas, que tengan algo de cash management en dólares, creemos que alocar una porción de su cartera en este fondo complementa muy bien con el money market y mejora drásticamente el rendimiento obtenido. Nuestras dos alternativas de fondos LATAM, el Mega QM Renta Fija LATAM, acá la baja de tasa de Estados Unidos favorece a este tipo de fondos. Acá encontramos una cartera diversificada, tanto en instrumentos públicos como privados, tanto si lo miramos por país, con Brasil y Chile principalmente. Una estrategia de duration entre 26 a 28 meses, un rendimiento directo en el año de 5,40. Es un fondo que lo ha ayudado más allá del devengamiento la compresión, y una TNA también acá en niveles de 5%. Para aquellos clientes que quieran tener una porción de su cartera afuera del país, accediendo a instrumentos de muy buena calidad crediticia, no con la necesidad de tickets tan grandes como si fueran a buscar el papel de manera directa, y el beneficio impositivo de que esto es considerado una inversión local y no en el exterior. Pasamos, Rodri, si te parece, bueno, tenemos el Mega QM Corpo, pasamos al corporativo local. Claramente este fondo se vio muy beneficiado por el porcentaje que suele tener, que solemos tener en la cartera de soberanos para el manejo de la liquidez. Bueno, el fondo tuvo un rendimiento de 1,71 en los últimos 30 días, mantiene el 85-90% de la cartera en instrumentos de riesgo privado de buena calidad crediticia, acá sí con una duration más larga y con una mirada de devengamiento, con una TNA
cercana al 7,5 y una duration acá más larga, así de 39 meses. Y por último, nuestro Mega QM Ahorro Dólares es nuestro fondo de dejar dólar local. Y fondo invierte en toda la curva, tanto globales como soberanos, tratando de aprovechar las oportunidades que mencionaba Rodri. Cuando los bonares, hay algún spread, hay una gestión activa. Una primer parte del año, como saben, muy negativa. El fondo recuperó en estas últimas semanas, ya está +8 year to date, una duration acá sí mucho más larga, arriba de los 50 meses, y hoy con una TIR arriba del 9%. Rodri, si querés agregar algo de mundo dólar, si no, No, estamos. esto es lo que habíamos Estamos. traído para compartir. Ahí nos pasamos unos minutitos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia. Si no, como siempre, agradecerles la participación, recordarles que contamos con un micrositio en nuestra página web donde subimos todo este tipo de charlas, donde pueden ver información de nuestros productos, los fact sheets, bueno, una serie de información operativa para el día a día. Y como siempre, nos mantenemos comunicados por los canales habituales. Les agradecemos la participación y que tengan un hermoso día. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias.